buenos días tengan todos ustedes, todas y todos y todes ustedes que nos están acompañando este día o esta tarde o esta noche, en donde quiera que ustedes se encuentren. Muchas gracias por acompañarnos aquí en otra emisión de Trascender Conciencia, en donde tenemos conversaciones con un montón de gente bien interesante que pues voy seleccionando con mucho cuidado para que nos vengan a platicar sus experiencias desde el mundo científico a la vida laboral en diferentes sectores. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Ahorita se las presento. Pero para quien no me conocen, yo soy Adriana Espino del Castillo. Yo soy mentora de carreras científicas. ¿Qué quiere decir eso? Que desde hace tiempo fundé Proyecta Ciencia y lo que hacemos en Proyecta Ciencia es acompañar a las personas que eligieron estudiar alguna carrera científica, empezaron a desarrollarse quizás haciendo maestrías, doctorados, se desarrollaron haciendo postdoctorados y ahora ya no saben qué hacer con tanta ciencia y con tanto conocimiento y pues les vamos orientando para encontrar su nicho laboral. Una de estas maneras en las que lo hacemos es compartiendo estos testimonios de gente que con el conocimiento que tiene han podido incursionar en diferentes sectores, ya sea desde la misma parte académica, pero trascendiéndola hacia afuera, o bien ingresando a la industria, o generando su propio emprendimientos científicos, consultorías científicas como freelance, siendo peritos del Poder Judicial. La siguiente quincena tenemos a un perito del Poder Judicial, científico del Poder Judicial, y así sucesivamente. Entonces, tenemos ya, pequeño comercial, nuestras grabaciones de la primera temporada de Trascender Conciencia en YouTube. Ya lo pueden encontrar, busquen por ahí Proyecta Ciencia, al ratito se los pongo también aquí en los comentarios. En YouTube está ya Proyecta Ciencia y está la lista de reproducciones ya de Trascender Conciencia de todo el año pasado. Son 16 entrevistas interesantísimas que ustedes pueden ver de gente, testimonios de verdad, de gente de la vida real que con su ciencia está llegando más lejos. Espero que estas conversaciones les ayuden a inspirarlos, a motivarlos y a darse cuenta que pues la trayectoria no es recta y cada quien traza su propia geometría de esa trayectoria que quieres llevar a cabo en tu vida profesional. Bueno, pues sin más, les pido que por favor nos digan por aquí quiénes nos están acompañando, de dónde nos están acompañando. Para nosotros es bien importante darles voz a ustedes. Les recuerdo que muchas veces, como transmitimos a través de StreamYard, a veces no se está comunicando muy bien StreamYard con LinkedIn, entonces a veces van a ver que volteo la vista a otros lados, porque me estoy asegurando de no perderme de ninguno de sus comentarios, porque ustedes marcan también esta conversación. Entonces, hoy nos está acompañando con nosotros Claudia Romero Noguera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola comunidad, buen día desde Ciudad de México, buen día. Acá yo les transmito desde Querétaro, pero nuestra invitada me parece que está en Ciudad de México también. Entonces, sin más, le doy la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Erika. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por querer platicar hoy tu testimonio con nosotros. No, pues muchísimas gracias a ti, Adri. La verdad es que estoy muy emocionada. No sé si es la primera vez que hay personas de las ciencias sociales y si no, bueno, pues ya nos tocará la responsabilidad histórica de ser la primera. Y no, pues nada, mil gracias por la invitación. Me emociona mucho todo lo que De haces. hecho, sí, Erika, eres la primera de las ciencias sociales que tenemos aquí en Trascender Conciencia. Y justamente, ya ves que, pues, básicamente la invitación, cuando te la hice, justamente iba a eso, ¿no? Normalmente, a la gente a la que entrevistamos en estos espacios, pues es gente de las ciencias, ¿no? Ciencias, pero ciencias que conocemos como ciencias básicas, ciencias naturales, ciencias exactas, ¿no? Las ciencias duras, le decían Exacto, cuando las en la ciencias secu. duras, ¿no? Ujú. Pero justo aquí esto de las ciencias duras, no quisiera yo llamarles tanto duras, porque no necesariamente las ciencias sociales son blandas, ¿no? Y Sí, ahorita, totalmente. justo por eso te quise invitar, ¿no? Porque creo que muchas veces las ciencias sociales, en algunos casos, pueden llegar a ser igual de duras que las ciencias básicas, o las ciencias naturales, o las ciencias exactas, ¿no? Y justo ese es como que
A mí me llama mucho la atención porque cuando te conocí, ¿no? Y conocí, ahorita platicamos un poquito de Sí. eso que a mí me reveló lo que tú haces y gente como tú que tú haces, porque también he conocido a una antropóloga que también me enseñó muchas realidades de por qué las ciencias sociales no deberían ser excluidas de las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o sea, deberían ser incluidas completamente dentro de las STEM y a veces como que se sacan, ¿no? O sea, como que es las STEM y las ciencias sociales. Digo, pero ¿por qué? Entonces, sí, en efecto, Erika, eres la primera de ciencias sociales, entonces tienes una gran responsabilidad, pero relájate, esto es una conversación, Sí. ¿no? Déjame entonces poner, ya nos está saludando mucha gente, entonces vamos a darles nada más sus, vamos a ponerlas aquí, a subirlas. Raquel Vargas, qué gusto tenerte. Hola. Creo que ella también está en Ciudad de México, qué bueno que Sí. andas por aquí, Raquel, también con ella compartimos un programa muy bonito. Xochitl, bienvenida a la conversación. Buenos días a todos. Saludos desde Querétaro también, aquí en el ombligo del país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Angie, Angélica Cuellar Torres, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día, saludos desde Nayarit. Tenemos también a Elsa Antonia Pérez Paredes, saludos desde, saludos, viva la interdisciplina. Sí, viva la interdisciplina. Yo también apoyo. Creo que Elsa nos acompaña desde Veracruz. Si me estoy equivocando, nos corriges. Ofe, saludos desde Ciudad de México. Ofelia Carrión Rodríguez, también es una personita que nos acompaña. Mira, puras aquí, presencia Puras femenina. mujeres, me encanta. A ver si por aquí algún varón se anima a saludarnos también. Pero justo creo que también tú traes temas en tono feminista, ¿no? Sí. Bueno, vamos a decirle morados. Sí, las Bien, habilidades moradas, diría por ahí mi querida Sandra Caballero, que ojalá también se conectara. bien, mira, nos dice Elsa que sí, desde Jalapa. Bienvenidos todos, tenemos aquí bastante nacional el asunto. Muchísimas gracias por su presencia y su participación. Cualquier comentario, cualquier pregunta que nos quieran hacer y que quieran participar en esta conversación son completamente bienvenidas. Y les voy a decir así porque pues no tenemos todavía alguien que nos salude de otro género, ¿no? Entonces, Erika, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí presente con nosotros. Y para que te vayamos conociendo, sobre todo, hay quienes ya te conocen por aquí de la audiencia, pero para quienes además después vean esta grabación y quienes no te conozcan, porfa, platícanos un poquito, eh, pues, ¿quién eres profesionalmente? O sea, ¿qué tipo de científica? Vamos a ya ponerle los nombres tal cual. ¿Qué tipo de científica eres? ¿Qué ciencia es la que practicas? ¿Y qué te motivó a estudiar lo que estudiaste? Ya. Ay, pues hoy nos va a tocar derribar muchos supuestos que tenemos en la sociedad actual. Me encanta. Ay, pues mira, yo de formación, yo soy un híbrido muy extraño y la verdad, eso creo que es muy bueno, como que siento que a veces nos sentimos no tan incluidos, pero está bien, porque eso te permite ser muy creativo e indagar y aprender más, ¿no? Entonces, yo soy ese híbrido muy raro. Estudié historia en la UNAM, yo de formación, pues soy historiadora, lo cual me ha dado habilidades increíbles, no solo es una carrera muy bella, sino también te da muchas habilidades para entender procesos generales, que eso pocas veces lo ves como tal en la carrera, ¿no? En la carrera te dicen que puedes ser investigador o profesor, y la mayor parte como, pues sí, de la oferta laboral está hacia allá, pero pues yo me atreví a ser diferente, ¿no? Algo me decía, no puede ser todo solamente o dar clases o investigar, o sea, tiene que haber más cajas, ¿no? No solo esas cajas. Eh, y luego hice una maestría en sociología política en el Instituto Mora, gracias a una beca CONACYT, y aquí voy a hacer un comercial a la educación pública, que es una maravilla de educación, y pues sí, de movilidad social también, ¿no? Y luego de la maestría, ahí fue donde estudié sociología política, y pulí y afiné muchas habilidades pues metodológicas, ¿no? Tanto cuantitativas como cualitativas, sobre todo cuantitativas, porque cualitativas ya las venía viendo en la carrera en historia, pero sobre todo cuantitativas. Y pues es todo un mundo, es un mundo mágico, es un mundo grandísimo, y
Pues no sé, te permite justo como aportar en proyectos interdisciplinarios, que creo que es lo de hoy. O sea, me atrevería a decir que ya nadie pues trabaja solo con personas de su mismo gremio. Creo que eso ya es muy caduco. Te sorprenderías, en la academia todavía hay gente muy cerrada, pero bueno, ese es un sector, ¿no? Sí. Bueno, lo bueno es que ya estamos como girando hacia otras perspectivas, ¿no? Y entonces Sí. ahí, pues, perfiles como el mío como que se insertan más o Ujú. menos bien, ¿no? Entonces, bueno. Y esa es mi formación, ¿no? Yo desde muy pequeña, y siempre, esto siempre lo voy a decir donde quiera que me pare, pues yo crecí en Iztapalapa, aquí en Ciudad de Ujú, México, ujú. que ahora está muy en boga y hasta en Japón conocen Iztapalapa, ¿verdad? Pero Sí. antes no, Ujú, antes Iztapalapa era un entorno pues muy pues relegado, tenía como mucho estigmas ujú. negativos, ¿no? Y todo eso de alguna forma te va configurando, pues no solo en lo profesional, sino en o sea, personal y profesional y como estas dos esferas que se van nutriendo todo el tiempo, ¿no? Ujú. Y de ahí vienen muchas de mis preocupaciones. Creo que justo yo por eso estudié como carreras humanísticas y de las ciencias sociales, ¿no? Por mis vivencias propias y por haber crecido en un entorno, pues, tan complejo y tan difícil. Erika, fíjate que estás tocando un tema que posiblemente quienes nos acompañan, que hay personas que son de Ciudad de México, hay personas que son sí de México, pero del interior de la República, pero para quienes nos lleguen a escuchar que no, porque tenemos foro de pronto internacional, que hay gente de Chile, de Argentina, Ah, súper. de pronto nos escucha gente de otras partes del mundo, en España. Platícanos un poquito qué tiene de especial Iztapalapa, ¿no? O sea, ¿qué es Iztapalapa? ¿Dónde está Iztapalapa? ¿Y por qué ese estigma? O sea, ¿de dónde viene eso que tú estás diciendo que es complejo? Ya, sí, tienes razón, como que a veces uno asume, ¿verdad? Este, pues Iztapalapa es una alcaldía, actualmente alcaldía de la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos 16 alcaldías y es el segundo municipio más poblado del país, solo después de Tijuana. En Iztapalapa habitamos 2.8 millones de personas. Es el más poblado de la Ciudad de México, es una complejidad enorme. Y pues por muchos años Iztapalapa era conocido por la delincuencia, se encuentra al oriente de la Ciudad de México y pues bueno, la ciudad también reproduce desigualdades socioterritoriales enormes, ¿no? Entonces, como que el oriente es un poco, o sea, como que tiene pues diferencias socioeconómicas muy fuertes respecto al poniente de la ciudad, por ejemplo, incluso en acceso a servicios, acceso, bueno, la gente del oriente siempre nos vamos a desplazar hacia el poniente centro porque ahí es donde están las fuentes de empleo, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces, por muchos años Iztapalapa fue vista como ese lugar donde te asaltan, solo te roban, ¿no? Cosas así. Pero yo Ujú. recuerdo que desde que iba en la secundaria, yo me ponía a pensar y decía, no, pues es que en Iztapalapa, pues también nos gusta soñar, ¿no? O sea, también nos gusta bailar, o sea, como que hacemos otras cosas, ¿sabes? No solamente es como que, wow, robamos, ¿no? O nos Ujú. dedicamos a hacer esas cosas que, pues no, O sea, tú lo no es. estabas viviendo, pero lo que la gente veía alrededor de Iztapalapa era un lugar gris, un lugar oscuro, un lugar sin Claro, servicios, un lugar de delincuencia y además el más poblado de la Ciudad de el México. O más sea, siendo que poblado es una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo, es la sexta. Iztapalapa es el municipio, la alcaldía más poblada de esa ciudad, ¿no? Entonces, Exacto. y con un montón de conflictos hídricos, de servicio, de delincuencia, de crimen, de tal. Entonces, pues evidentemente todo lo que sucede en Iztapalapa se hacía más grande porque es mucha la gente que vive ahí, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, Pero totalmente. también, fíjate que es algo que a nivel internacional es y vamos a hablar ahora como de la contraparte, es una de las áreas de la Ciudad de México que tiene mucha tradición, ¿no? Claro. También hay una contraparte porque es reconocido a nivel mundial, por ejemplo, quienes tengan como sigan como el tema católico de Semana Santa, por ejemplo, La pasión. el Vía Crucis que se hace de la Pasión de Cristo Sí, es reconocida a nivel internacional, ¿no? O sea, y se transmite en la televisión a nivel nacional porque es realmente impresionante y eso se hace en Iztapalapa, ¿no? sí, Y hay otro totalmente. tipo de cosas que también como que son muy fuertes de la cultura que se tiene, pues,
porque independientemente de lo que se diga a nivel de seguridad, Iztapalapa tiene mucha cultura y mucha comunidad, ¿no? Y mucha Entonces, resiliencia. sí, creo que es algo que humanamente se requiere. Te voy a poner otros saluditos que nos están llegando por acá. Elena, gracias por andar por aquí. Dice, mujeres Ay, increíbles. Elena. Saludos desde Insurgentes 1940, el IMSS. Las admiro muchísimo. Gracias. Ay, Elena. Qué bueno que andas por aquí. Javier García García, ya tenemos a alguien ya tenemos a alguien del otro bando, ¿no? Buenos días, saludos desde Ciudad de México. Gracias por estar aquí, Javier. Gracias por tu presencia. Somos vecinas, también estoy en Iztapalapa. Y sí, tiene su lado B. Tiene sus muchos lados, yo creo. Y yo creo que entonces eso, por lo que nos comentas, es algo que te ha hecho sensibilizar justo con problemáticas sociales, con sociopolíticas, ¿no? El tema también de entender cómo está configurada una ciudad desde lo topográfico, de por qué casi no hay agua, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón Exacto. por qué casi no llega el agua? ¿Y por qué el agua aquí está tan mal, ¿no? ¿Por qué en otros lados es así? Y justo empezar a estudiar de dónde vienen esas desigualdades, ¿no? Claro, porque son desigualdades artificiales, o sea, como que generalmente creemos que las cosas son así y ya, ¿no? Como esta idea de que la pobreza pues está ahí dada y pues no hay nada que hacer al respecto. Pero no, en realidad es que todo son procesos sociales, muchas decisiones políticas de por medio, ¿no? Que va configurando un entorno, los entornos son complejos. Yo creo que eso es como de lo más importante entender y creo que es como de los aspectos más valiosos que las personas que estudiamos ciencias sociales pues ponemos sobre la mesa, ¿no? Claro, y me imagino que entonces justo tu interés sale a lo mejor de la zona en donde viviste, de observar estas a lo mejor desigualdades, pero justo habiendo estudiado después historia, ¿sabes qué me encantó cuando comentaste eh, que eres híbrido, ¿no? Y que dices, bueno, ser híbrido no es tan malo, ¿no? Porque a veces pensamos que el hecho de haber venido de un lado y luego estudiar otra cosa hace que justo en la academia es, pues, especialízate en algo y vuélvete muy bueno en ese algo. Y creemos que al empezar a tomar varias ideas, varias cosas y de pronto sentirnos híbridos, hace que no encajamos, como no nos sentimos incluidos, comentaste tú. Sin embargo, quienes podemos hacer eso, o sea, no digo que la especialización sea mala, Sí. funciona, y ahora sí que zapatero a sus zapatos, ¿no? Pero elegir hacer varias cosas o entender una realidad desde varios focos, creo que también te ayuda a lo que tú decías, a meterle un poco de creatividad a los proyectos en donde te logras insertar, ¿no? Y esto que tú comentabas de la historia de entender procesos generales, voy a meter aquí un poquito de un comentario que alguna vez escuché por ahí, ¿no? Ojo, no lo dije yo, no lo dijo nadie que esté en este foro, pero fue una persona que decía, ¿para qué estudiar la historia si es algo que ya pasó? ¿No? Y al mismo tiempo, yo me acuerdo que en ese momento yo veía una serie por ejemplo, que era de Pablo Escobar, ¿no? Eh, y empezaba la serie siempre con la misma frase que decía, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención porque decía, es que cómo es posible que se piense que la historia no debe ser estudiada ya porque es algo que ya sucedió, porque justamente te ayuda a conocer procesos. Y esto lo ligo un poco a lo que estás comentando de cómo la sociología política también te ayudó a meterle aportaciones cuantitativas, a lo mejor a entender procesos que estaban sucediendo en un entorno que para ti era importante, que es tu hogar, ¿no? Y entonces a mí me llama mucho la atención porque pues de ahí surge una persona que ha logrado trabajar en proyectos interdisciplinarios, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho que me platiques, o nos platiques, que nos compartas, qué tipo de proyectos te han llevado, o sea, a dónde te ha llevado esta profesión que tú elegiste ir construyendo sobre la marcha, ¿no? Porque encima de todo, no nada más te quedaste en la sociología política, ¿no? Has estudiado otra serie de cosas. Sí, pues he hecho varios cursos, porque sí, realmente estoy convencida de que tener como distintas perspectivas enriquece muchísimo el quehacer profesional de cualquier persona.
¿no? Ujú. Eh, y nada más ahorita como para cerrar esto que me preguntas, estaba yo pensando en que sí, como que generamos muchos datos, ¿no? Como personas científicas, generamos muchos datos. Pero yo creo que un plus de las ciencias sociales, y bueno, en mi caso, que de verdad yo siempre voy a regresar a la historia, porque en serio que te da un marco bien robusto de herramientas, una caja de herramientas así bien interesante para entender y aplicar en el mundo es que no solamente generamos los datos, también nos cuestionamos de dónde vienen esos datos, cómo Claro. están construidos, el contexto de esa información, ¿no? Y siempre recordar que la información es totalmente poder, ¿no? Para la toma de decisiones, para hacer Bien. políticas públicas y demás, pero también entender que los datos no son como o sea, como que en una pureza total, ¿no? Ya vienen con un contexto, vienen de ciertas decisiones, y tal, ¿no? Entonces, eso también me parece como Claro, y que dentro de lo duro del dato también existe una subjetividad que luego nos cuesta mucho trabajo. reconocer y aceptar. Sí, sí, que es la parte humana, ¿no? Que Sí, mucho, justo que ahorita que lo comentaste, muchas veces el contexto está ligado a una decisión. Y esa decisión, ¿en qué se basó? sí, Se pudo totalmente. haber basado en datos, esa decisión, pero también se pudo haber basado en voluntades. Exacto. Entonces, también es importante identificar que cuando, que este tipo de estudios requiere conocer muy bien justo el contexto, de dónde viene, y que, y que esa subjetividad no necesariamente es mala, sino que es parte de la información. Exacto, y solo hay que reconocerla. Y siento que para las personas que venimos de las ciencias sociales, como que nos sentimos menos incómodos con esa subjetividad, al menos sabemos que está ahí y tal, Sí. pero siento de repente, y a lo mejor ya esto es un prejuicio mío, por favor, científicos del mundo, no me vean muy feo. Siento que las personas que vienen así como de ciencias, ¿no? Matemáticas, etcétera, se sienten muy incómodos, incómodas con la subjetividad que hay detrás y muchas veces pensamos que la ciencia pues no, o sea, como que es y ya, pero no, realmente no es así. este, Y yo creo que justo con lo que me voy a traer un poquito ese comentario que hiciste al principio. Creo que esta puede ser una plática en la que justo derribemos esos mitos y que tú ya te sientas como científica, ¿no? Científicos del mundo, pues ojo, yo también lo soy, ¿no? Se hace ciencia porque, y traigo un poquito el comentario que hace rato un químico me dijo, ¿no? Es que a veces los sociólogos hacen, o las ciencias sociales, muchas veces hacen más ciencia dura por justamente cómo le meten metodología que algunos de los científicos que hacen la ciencia más básica, ¿no? Porque también se sabe que en ciencia básica, y perdónenme también los científicos que hagan eso, ¿no? Se manipulan mucho los datos. También existe mucha manipulación de información y hay que reconocerlo también. Y eso tiene que ver con cuál era tu objetivo. Si alguien está en desacuerdo con lo que estoy diciendo, adelante, me puede decir, pero ciertamente hay muchos científicos que también, dependiendo de tu objetivo científico, de tu objetivo de investigación, tiendes a hacer manipulación de datos. a Entonces, modo, ¿no? entonces reconozcámoslo. Ciertamente lo que ustedes están haciendo no necesariamente hablo de manipulación de información, sino que es darle el contexto. Exacto. Un contexto que es histórico, un contexto que es humano. Muchas veces hay cosas que tienen justo su parte cualitativa y su parte cuantitativa. Y me gustaría que nos vayas platicando en qué has trabajado, Claro. que a lo mejor has podido incorporar lo cualitativo y lo cuantitativo en este tipo de proyectos que son sociales y que son interdisciplinarios, ¿no? Sí, pues hace unos meses me seleccionaron para un curso en el Colmex y me preguntaban, a ver, elige una de tus experiencias para que nos las vengas a traer aquí, ¿no? ¿Qué es Y el yo, Colmex? Nada más platícanos para el Colegio de México. El Colegio de México es una institución pública de estudios superiores aquí en la Ciudad de México, así como con mucho renombre y tal. Pero me acordé porque te voy a decir lo mismo que les dije a ellos, ¿no? Así, ya. yo voy a elegir cosecha de lluvia, mi participación en cosecha de lluvia, porque realmente me parece bien relevante, bien importante todo lo que hicimos y digo, acaba mi parte de subjetividad, pero estoy convencida de que es una
experiencia pues casi que única en su tipo. Esperemos que no sea la primera y que podamos continuar con este tipo de implementación de políticas públicas, pero por la manera en cómo la construimos y todo el trabajo que hubo detrás y toda la metodología que le imprimimos cada año, pues la verdad es que es una experiencia pues muy, muy única y muy interesante, ¿no? Sí. ¿Y qué es cosecha de lluvia? Para quienes, o sea, para como que ponerlos en contexto a todas las personas que estamos aquí participando y a las del futuro. Sí. Este, Cosecha de lluvia fue un programa social en Ciudad de México que se empezó a implementar desde 2019, que consistía en la instalación de sistemas de cosecha de lluvia, ecotecnologías para captar el agua de lluvia y aprovecharla en los hogares, ¿no? Este programa estaba dirigido completamente en hogares, casa habitación, por una serie de complejidades y decisiones que si quieren ahorita les cuento, pero estaba dirigido solo a hogares y tenía metas anuales de 10,000 hogares beneficiados al año. Entonces, eso nunca se había hecho, ¿no? Para empezar, los objetivos eran ambiciosísimos. Solo teníamos experiencias muy, muy focalizadas en Tlalpan, en Xochimilco, pero estamos hablando de 200 hogares instalados al año, ¿no? 100 hogares beneficiados al año. O sea, realmente no había como un punto de comparación o una experiencia similar, ¿no? Claro. En cuanto a metas, ¿no? 10,000 hogares. Entonces, todo el mundo así como que, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues vimos cómo, ¿no? Porque la verdad es que sí, no había mucho al respecto y fue una construcción bien bonita donde participamos muchas personas, tú incluida, y siempre vamos a agradecer tu participación ahí. También Raquel, Elena, que están acá, pues mujeres muy, muy increíbles, ¿no? Que estuvimos participando en él. Un aplauso a ellas también. Muchas gracias, Raquel, Elena, que andan por acá, porque sí, ha sido un trabajo, o sea, eso es un trabajo completa y absolutamente en equipo, ¿no? Y Sí, sí, totalmente. sí, y ¿sabes qué? ¿Cuántos años duró el programa? Pues de 2019 hasta 2024, que ¿no? se cerró, y la actual jefa de gobierno, nuestra amada querida Clara, Clara Brugada, aquí otra vez mucho de mi subjetividad, ¿verdad? Pero ella fue alcaldesa de Iztapalapa. Y es en buena medida la persona responsable por la que ahora Iztapalapa se conocía incluso en Japón, ¿no? Ella ya habló de que se va a continuar una política similar, no sabemos si con las mismas características que como las tuvo cosecha de lluvia en su momento, pero pues sí, ya es algo que se está retomando, ¿no? La práctica de cosechar la lluvia, vamos a ver de qué manera se comienza a implementar. ¿Se logró la meta de 10,000 al año? Sí, claro que se logró la meta de 10,000 al año. Y O sea, acá voy a... no era tan ilógico, ¿no? O sea, fue ambicioso, pero se consiguió. Sí, Y fue creo muy que superó la ambicioso. meta, ¿no? Ajá, y el primer año, 10,000, ¿no? Así como que 10,003. El segundo año, con la pandemia además, porque fue 2020, y acá les voy a contar una historia porque está Elena. Elena me preguntaba, oye, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Y yo así como siempre, como muy tranquilo, no te preocupes, sí lo vamos a lograr. O sea, como que yo nunca dudé, vamos a ver cómo lo hacemos, pero lo vamos a hacer, ¿no? Porque, insisto, o sea, como que enfrentamos un montón de retos, pero justo los retos y desafíos, desde mi punto de vista, siempre es como una bonita invitación a ponerte creativo y creativa y a resolver, ¿no? Y eso fue lo que hicimos en 2020. Bueno, Ajá. no, dime. No, justo quería como seguir contando sobre el programa porque solamente 2019 fue el único año en donde nos quedamos así como en 10,003 y el resto de ejercicios fiscales siguientes siempre fue más, ¿no? Porque justo comenzamos a introducir mecanismos para que optimizar dinero Sí. y para pues, beneficiar más hogares, ¿no? Sí. Entonces, sí, algo que creíamos que así impensable y era súper ambicioso, la verdad es que lo rebasamos incluso, ¿no? En todos los años que vinieron. Entonces, eso también fue un gran logro y fue gracias a la creatividad y al trabajo de personas con distintas formaciones y visiones que se unieron y pues que ahí estábamos como, sí, yo opino, Buenísimo. yo quiero, sí.
Totalmente. Me encanta. Y la verdad es que el programa, digo, ¿qué te voy a decir? Yo fui parte de ese programa, me encantó y la vez que siempre dije, me encanta ser parte de un programa que no nada más es noble, sino que es transparente y que siempre buscamos la manera siempre de ponerle, pues sí, participación de todos, interdisciplina, pero se le metió mucha ciencia, ¿no? Y ciencia de distintos lados, como que llegó de distintos lados. O sea, no fue solo la ocurrencia de una, o sea, a lo mejor empezó como una ocurrencia, pero creo que fue algo que se construyó de una manera muy pensada. Y aquí es en donde, porque la verdad es que el programa nos gusta tanto y nos apasiona tanto que nos vamos a hablar de las bondades del programa. Pero este espacio se trata de Erika, ¿no? Sí, Entonces, me totalmente. gustaría muchísimo que tú nos platiques qué hizo Erika en ese programa. O sea, claro, es un desafío la instalación, es un desafío la parte técnica, es un desafío la parte política, pero en sí, ¿qué hace una persona con el perfil de Erika, historiadora, socióloga, que además entiendo que tienes estudios en temas de justicia climática, cambio climático, etcétera? Te empezaste a meter en muchos rollos que Ambientales y sociales. ambientales, ¿no? ¿Cuál fue esa participación que hizo que el programa también tuviera este enfoque social? Porque, y también, y aquí te voy a meter un poquito un tema de hacia dónde también me gustaría que se dirija esto. En México, para quienes no estén en México conservamos mucho de nuestra ideología prehispánica, ¿no? De hecho, todavía hay varias partes del país, todavía somos muy, muy celosos a perder ciertas cosas que son de nuestras raíces prehispánicas, ¿no? Y entonces el logotipo de lo que era el programa de cosecha de lluvias originalmente era el dios del agua, el dios de la lluvia, Ya. perdón, que es Tlaloc, ¿no? Se llama así Tlaloc. Y así empezó el programa. Pero hubo un momento en el que cambió. Entonces, a mí me gustaría que nos platiques también, porque creo que tú fuiste parte de las personitas que estuvo detrás de eso, ¿no? Sí. Entonces, platícanos un poquito. ¿Qué hiciste? ¿Tú qué hacías en ese programa tan bonito, tan exitoso y que ha tenido tanto? Nada más por aquí les comento un comentario de Ofelia que nos dice: ser híbrido nos ayuda a ampliar nuestra visión completamente y Totalmente de te acuerdo. manda un aplauso. Ah, muchas Entonces, gracias. platícanos un poquito de eso. Sí, pues mira, qué bueno, me estás dando muchas oportunidades. No, en el programa yo llevaba, específicamente, coordiné la implementación del programa, ¿no? En territorio. O sea, esa era como mi función principal. Entonces, eso quiere decir que yo tenía, mm, en algún momento, en el momento así más robusto del programa, que fue en 2022, llegué a tener hasta 160 personas bajo mi responsabilidad. 160 personas con perfiles técnicos, que eran biólogos, algunos solo tenían como bachillerato, o sea, como muchos perfiles, eran muchos perfiles que estábamos implementando el programa. Entonces, coordinaba personas, planeaba, capacitaba a estas personas para poder, como, ¿no? Ujú. En esta onda muy, pues sí, científica, nos interesaba, siempre nos interesó generar datos de calidad, ¿no? Y era una muy buena oportunidad porque estábamos en el territorio, Ujú. entonces llegamos a 10,000 hogares cada año. Eso nos dio una oportunidad fantástica, increíble, de conocer, de tener un diagnóstico de acceso al agua, pues si no en la ciudad, al menos en las zonas en donde estábamos implementando el programa, ¿no? Entonces, esas cosas yo las hacía. Eh, y como que ahora pensando en tu pregunta, creo que mi mayor aporte, siendo como esta bisagra entre el territorio y lo que hacíamos en gabinete, ¿no? Donde tú participabas, y otras muchas personas, acá mencionar a mi querida Ale López, ¿no? Que ella siempre ha sido como una persona tan inspiradora para mí. Eh, y era nutrir con información técnica de lo que estaba sucediendo, o sea, como que tener estos ojos del sociólogo, de la socióloga,
para estar nutriendo lo que hacíamos, ¿no? El actuar y la toma de decisiones y los lineamientos que íbamos a tener para el siguiente año de implementación, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue como mi mayor aporte y donde mi yo socióloga pues tuvo como mucho impacto, Ujú. porque era pues esta observación en territorio, ¿no? El entender el contexto y cómo estábamos recibiendo la información, cómo las personas nos estaban recibiendo y al mismo tiempo alimentar pues esta toma de decisiones, ¿no? De cómo estábamos construyendo los datos, de qué tipo, en qué momento hacíamos qué paso para obtener información, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que ese fue como mi mayor aporte en el programa y donde pues pude como, pues sí, un poco incidir o contribuir al desarrollo de, pues sí, de este proyecto tan bonito, ¿no? Y sobre lo que mencionas del programa, fíjate que sí está, del logo, está bien interesante porque en 2019 sí estaba, era un Tlaloc, Ujú. pero, y aquí viene lo bonito, como voy a ejemplificar, en 2019 el programa no tenía perspectiva de género, porque pues estaba iniciando, tal, o sea, como que eso no se pensó. Pero Ujú. para 2020, Porque después ya el enfoque era llevarle agua a las casas, ¿no? ajá, el enfoque era instalar y ya, o sea, y ya. Y capacitar a las personas para que no dejaran abandonado el sistema de cosecha de lluvia. Ese era Ujú. el enfoque y los objetivos del primer año. Ujú. Pero lo bonito de este programa es que evolucionaba y se alimentaba y se auto mejoraba con cada año de Y a implementación través de que evolucionaba, de datos, de datos. O sea, se a través de la alimentaba, obtención de datos. se nutría año con año con datos y eso Exacto. hacía que año con año cambiara. Cambiara, fuera diferente, fuera mejor, aprendiéramos de pues de las lecciones, aprendíamos mucho de cómo habíamos implementado. Entonces, si notábamos que algo no estaba funcionando, lo cambiábamos, ¿no? Si algo sí estaba funcionando, lo dejábamos, lo mejorábamos. Entonces, eso fue como de lo más lindo del programa. Sí. Y la verdad es que eso yo, de verdad, estoy convencidísima, aunque estoy siendo subjetiva y consciente de ello, estoy convencida de que eso es lo que lo hizo una experiencia única, ¿no? Porque o sea, como que en este esquema de programa social se pudo haber prestado para muchas cosas, ¿no? Ya sabemos cómo es en América Latina la implementación de programas sociales, pero este programa, no, la verdad es que lo mantuvimos como muy enfocado, focalizado hacia sus objetivos, hacia el estar aprendiendo, hacia el generar información para mejorarlo, conocer cómo estaba la dinámica y tal, ¿no? Y a partir de 2020, bueno, desde finales de 2019 para planear 2020, ya estábamos hablando de que había que ponerle, o sea, que tener este componente de perspectiva de género, porque invariablemente de verdad, pues resulta que las mujeres somos las que nos hacemos cargo del abastecimiento de agua en los hogares, ¿no? Pero también era como mucho de percepción, aunque Sí. sí era una percepción muy observable, ¿no? O sea, hacíamos asambleas comunitarias y el 90% eran mujeres y Ujú. 2 señores, ¿no? Ajá. Entonces, ahí, o sea, y esto sí fue algo que yo comuniqué así de manera muy, pues no preocupada, pero sí muy honesta, decir, oigan, sí, de verdad, algo tenemos que hacer porque no puede ser que las señoras nos decían como de, te puedo encargar mi lugar porque voy a ir a recoger a mi hijo de la escuela, ¿no? Ujú. Y yo, o sea, yo ahí sí entra como muy mi perfil personal y profesional, de decir, híjole, creo que esto sí tenemos que cambiar y mejorarlo, porque pues le estamos, o sea, no estamos consultando con las personas en qué horario les queda mejor, tenemos una participación mayoritaria de mujeres, de qué forma podemos hacérsela más fácil, ¿no? Porque además eso pues podría abonar en que después acepten o no el uso de un sistema de cosecha de lluvia, Claro. ¿no? Y otro dato también, cuando llegábamos y les instalábamos, porque el proceso para instalarte un sistema de cosecha de lluvia no era como de, ay, hola, me formo, te entrego, ¿no? Ujú. Sino que se hacía todo un proceso de seguimiento y en uno de los pasos implicaba visitar la vivienda, tomar datos de la vivienda y fue ahí donde nos dimos cuenta de que teníamos una oportunidad de oro para tomar información
y luego ya llegábamos a instalarla. Entonces, cuando hacíamos seguimiento hacia las personas de, hola, ya está lista para que la instalemos, las señoras nos decían, es que mi marido no quiere. Y pues claro que no quiere, porque no sabe, no tiene idea de todo el trabajo que implica, que hay detrás en tener agua en su casa, ¿no? Porque no es Sí, o tan sea, fácil. de lo que se dieron cuenta es de que aquí la mayor beneficiada en todo el núcleo familiar era la jefa de familia, ¿no? Sí, pues de lo que nos dimos cuenta es, o sea, confirmamos esto de que las mujeres somos las que nos asumimos ese tipo de labores y tareas de cuidado, ¿no? Ujú. Pero no teníamos datos tampoco. O sea, tampoco, es muy reciente, tiene como, o sea, es muy, muy reciente que a nivel internacional ya estamos empezando a tomar datos, a conocer la relación entre salud, acceso al agua, tal, diferenciando entre mujeres y hombres, ¿no? Pero en ese momento realmente no teníamos tantos datos, solo teníamos impresiones, teníamos así nuestras listas de, ay, a ver, de 100 personas, 80 son mujeres, ¿no? Qué raro. Y la mitad nos decía como de, híjole, es que tengo que ir a recoger a mis hijos en la escuela, denme chance, ahorita vuelvo, ¿no? Entonces, como que toda esta dinámica lo vimos en territorio y lo llevamos hacia la planeación y construcción de, a ver, ¿cómo vamos a hacer diferente ahora, ¿no? Ya, Claro. ya tenemos esto, ¿cómo lo vamos a trasladar para que pues, sí sea un beneficio real, ¿no? Y entonces ahí en 2020 emprendimos todo un hermoso viaje de perspectiva de género, transversalizar la perspectiva de género del programa, y eso implicó capacitar a las personas que estamos en el equipo técnico, construir un instrumento de estadística, recolección de datos, considerando pues esto, la jefatura femenina, ¿no? ¿Cómo construiste este instrumento de estadística? ¿Cómo y con quién? Pues ahí, Ale López, que es una maravilla de persona, ella tuvo la grandiosa iniciativa de hacer una colaboración interinstitucional con las mujeres y la HUD de mi querida Heli, que también ojalá estuviera acá, pero siempre hay que reconocer a las mujeres y qué estamos haciendo, en qué momento. Heli Camacho, que es una economista brillante, que hace estadística de género y tal, ella todo el tiempo nos estuvo como ahí asesorando, revisando los instrumentos que construíamos, ¿no? Fue un ir y venir de colaboración interinstitucional, de pulir preguntas, de hacer pilotos, ¿no? Decir, híjole, esta no está funcionando tanto, entonces hay que cambiarla, hay que cambiar esto, hay que cambiar Claro. aquello, ¿no? Es que justo, déjame hacer ahorita un pequeño paréntesis. O sea, nos estás demostrando que estás metiendo método científico. Claro, O sea, todo, sí, o sea, a final de cuentas, todo esto es haber hecho, toda esta parte de haber empatizado previamente, o sea, a ver, echamos el programa. Inmediatamente después de la primera corrida del programa nos dimos cuenta que había áreas de mejora, ¿no? Siempre hay áreas de mejora. Y antes de dar el siguiente paso, primero es una etapa de empatizar, de observar la situación, de observar la información que recabaste. Y a partir de ahí empiezas a generar tus hipótesis. Oye, a ver, como que a mí me suena que aquí hay un tema de género que tenemos que si a lo mejor reenfocamos a través de esta información, pues a lo mejor la perspectiva de cómo estamos transmitiendo la información, podemos llegar a tener mayor éxito. Porque el fin último de instalar estas cosas es que la gente las adopte. claro, las use Algo, y mejore su exacto. vida. Sí, porque de nada sirve la inversión que está haciendo el gobierno en esta implementación si después de cierto tiempo esto se desmantela y no se usa. Claro, Entonces, algo que justo se fue notando fue que a través de hacer estos cambios, la adopción de la tecnología iba mejorando. Y déjame hacer aquí un pequeño paréntesis desde la visión de alguien que es completamente técnico, ¿no? A mí me hablaron justamente para meterle métricas a una parte técnica, tecnológica del sistema. ¿Cómo a través de la calidad del agua podemos identificar que el sistema está funcionando? El sistema como tecnología. E incluso alguna vez, ya hacia la finalización del programa, me decía, oye, ¿qué tanta tecnología o innovación tecnológica se le ha incorporado al sistema? Y le digo, pues mira, he de decirte que mientras más va avanzando el programa, más sencillo se va haciendo la ecotecnología.
¿Por qué? Porque justo a través de la métrica que se genera desde la parte social y desde la parte técnica, hemos visto que mientras más intuitivo y mientras más fácil sea para operarlo, desde la parte social, mucho más fácil es que la gente lo adopte y entonces la calidad del agua es mejor, la cantidad de agua es mayor y por lo tanto la gente quiere quedarse con el sistema. Y ahí es donde es bien necesario, justo al conocerte y al entender lo que se estaba trabajando desde la parte social y desde la parte técnica, era cuando decías, es que si no lo entendemos así, yo me acuerdo que también desde la parte técnica yo te decía, no están usando, no le están echando bien esta El parte al cloro. sistema, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Y yo me acuerdo que a la hora que yo te daba los resultados de calidad de agua, que son los duros, tú los juntabas junto con la parte social y decíamos, es que hay que cambiar la manera en la que estamos capacitando a la gente. Capacitando. Y Sí. entonces el cambio en el lenguaje, porque pues a quién te estás dirigiendo, a las señoras o a los señores, o a los niños o a los ancianos, empatizar con quién lo está usando y eso te ayudaba a cambiar la capacitación de las personas que estaban en territorio. Y vaya, la métrica nos demostró que calidad de agua mejoraba con calidad de comunicación. Y Exacto. eso habla justo de o sea, me gusta mucho la palabra que usaste, nutrir con información de calidad, un programa que está enfocado a la sociedad. Y justo esto lo hacías con datos, ¿no? O sea, a mí eso la verdad es que yo dije, es que parece mágico, pero en realidad es ciencia, ¿no? No es otra Sí, cosa que ciencia, es meterle números, ciencia, método, método. Y eso es muy creatividad. claro, Claro. Sí, la creatividad de entrada, ¿no? Pero totalmente. sí, totalmente. O sea, si no hubiéramos tenido o seguido como método y tal, o sea, no habríamos podido sistematizar los resultados, ¿no? Conocer en qué aspectos podríamos mejorar, cuáles aquellos ya estaban funcionando, y Claro, entonces no puedes tomar decisiones, ¿no? Entonces, como que, ¿y ahora qué? ¿No? Sí, totalmente. totalmente. Mira, nos está saludando Oliver Sosa, que también creo que está en Jalapa. Saludos, Adriana. Qué bueno que sigas empujando esos espacios, agendas. Se requiere descolonizar mucho los espacios de la ciencia. Bien por Erika. Muy bien. Y Xochitl nos está comentando qué importante lo que comentan de la perspectiva social real y la rigurosidad de los datos sociales. Solo así tendremos proyectos exitosos. Déjenme comentarles que Xochitl es una feliz egresada de Ciencias de la Tierra, pero que está trabajando también con temas directamente con temas sociales, ¿no? Ella está justamente trabajando con temas de apoyo en programas de descarbonización, pero su foco está en justo en el involucramiento social que hay por el uso de territorios para las acciones de mitigación y de compensación que están requiriendo las empresas por el tema de reforestación y uso de ciertas zonas forestales, ¿no? Entonces, también es una persona que siendo científica, digamos que, no me gusta decirle dura, pero Sí, no, científica no, no. de ciencias ambientales y demás, lo que se está teniendo es mucho foco también en temas sociales. Oye, Erika, platícanos, porque se nos está yendo el tiempo como Bien así. rápido, ¿verdad? Así como agua. Platícanos, ¿cuáles han sido de tus más grandes aprendizajes, tus lecciones aprendidas, ¿no? Recomendaciones, moralejas que tú les puedas dar a personas como tú, ¿no? Que a lo mejor tienen justo este tipo de carreras, ¿no? Que se sienten inmersos en estas carreras sociales, ¿no? Y que de pronto dicen, ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿No? O sea, yo estudié esto, ¿tú qué lecciones te estás llevando, por ejemplo, de esta implementación de un proyecto que además no creo que no lo hemos comentado, pero en el mundo es el programa más grande de este tipo, ¿no? Sí. O sea, suena, a veces decimos los números y así, pues fueron 10,000 al año, ¿no? Cuando antes eran 200. Se superó la meta. Pero a nivel internacional no existe un solo país, una sola ciudad que haya implementado una cosa como estas, ¿no? Entonces, esa experiencia fue titánica. Ahora, no es la única experiencia que tienes, ¿no? Y ahorita ya no nos da tiempo que nos platiques todo lo demás. Pero para ti, ¿cuáles son tus más grandes lecciones? Eh, eso que te gustaría que la gente que viene detrás de ti supiera y qué le dirías tú a tu yo del pasado, ¿no? Ya.
Ay, pues a mí yo del pasado le diría que siga, que persevere, porque sí se puede. Este, cuando entré a la maestría, la verdad sí, o sea, no voy a decir que no fue difícil, ¿no? Fue muy complejo entender, digamos, todas las metodologías, estar con otras personas que vienen de otras formaciones, o sea, como que el siempre empatizar y entender al otro cuando hablan lenguajes diferentes. Eso, o sea, tiene un grado de complejidad, pero siempre se puede. Y cuando se logra, de verdad que es bien bonito la satisfacción y todo lo que puedes hacer con eso, ¿no? Cuando generas estos, pues, como vínculos o canales de comunicación, es maravilloso y yo creo que el mundo gana cuando logramos eso. Y lo que le diría a las personas es que pues no nos atrevamos a ser disruptivos, o sea, no tenemos por qué seguir como estas reglas o lo que te dicen todo el tiempo. Yo creo que, sobre todo en las universidades públicas, que son una bendición y tal, creo que hace falta mucho, pues, no sé si alguna especie de mentorías o talleres o tal de salir al mundo laboral real, ¿no? Ujú. Porque, al menos en mi experiencia, mucho de lo que hace, sobre todo como en historia, en antropología y tal, es como dirigirnos mucho a la investigación y lo cierto es que nuestras habilidades y las herramientas que aprendemos son maravillosas para aplicarlas casi en cualquier ámbito. Yo me he desempeñado sobre todo en gobierno, que creo que he podido aportar mucho ahí, pero también en el sector privado. O sea, en el sector privado mismo, mis habilidades de archivo que te enseñan en historia, pues ha ayudado bastante en el mismo programa con la sistematización de tanta información, ¿no? Y esas cosas no siempre las valoramos o las miramos, o no siempre es como tan a la vista, ¿no? Ujú. Cuesta un poco quizá darse cuenta de esas cosas, pero es cierto, es real y solo tenemos como que estar ahí convencidos y no claudicar en el intento. Y por supuesto que va a haber más de un intento, eso también es cierto, pero se va aprendiendo, uno va aprendiendo. Y el otro día comentaba ahí con un compañero lingüista, yo creo que si en el mundo laboral no hay un espacio, digamos, como para un perfil como para el tuyo, háztelo tú. O sea, tú tienes que hacerte necesario, o sea, de verdad tienes que hacerte necesario en el mundo laboral, porque la verdad es que el mundo laboral es mucho más complejo de lo que vemos en las universidades, ¿no? Y por eso decía como esta otra parte como de mentorías, talleres y tal, que nos permitan a las personas egresadas a darnos cuenta de todo el potencial que tenemos para aportar e insertarnos Totalmente. en el mundo laboral real, ¿no? Totalmente. Sí, Sí, totalmente. Me encanta lo que nos comentas, porque en efecto es eso, es date cuenta que lo dijiste hace rato, el conocimiento es poder. Y saber en dónde se aplica ese conocimiento es mucho, mucho, muy útil. O sea, no nada más es acumular el conocimiento, sino que saber ese conocimiento aplicado puede llegar a tener impacto. Un impacto que puede ser en el ambiente, en la sociedad, en la economía, en el progreso, como nos comenta aquí Javier García. Javier García nos dice qué importante es dar a conocer más este ámbito de la ciencia y enfatizar qué tan importante influye en el progreso. Porque este tipo de cosas que como historiadora y después socióloga empezaste a trabajar en un programa, le está llevando progreso a la ciudad y sobre todo a una parte de la ciudad, porque lo hicimos en toda la Ciudad de México, pero empezó el esfuerzo en tu hogar, ¿no? En la casa, o sea, en esta delegación, que rápidamente platícanos por qué hoy la gente conoce a Iztapalapa hasta Japón. ay, no, qué interesante. Bueno, Así, nada pero en más, un clic, sí, ¿no? dos cositas rapidísimo. Uno, sí, justo el programa lo empezamos a implementar en las alcaldías donde siempre hace como más falta el agua, ¿no? Con mayores retos de abastecimiento, entonces fue increíble y ya de ahí lo escalamos casi a toda la ciudad. Y ¿por qué el mundo conoce más Iztapalapa? Porque desde la última administración de nuestra alcaldesa, que ahora es la actual jefa de gobierno de la ciudad,
comenzaron a implementarse lo que ella llama utopías, que el concepto es muy bonito y hasta muy romántico, pero la verdad que nos hace mella a las personas que vivimos acá, que son espacios de transformación, espacios integrales que buscan pues dar talleres, cultura, natación gratuita, y un montón de más actividades en donde las personas que vivimos en Iztapalapa pues tenemos oportunidades, ¿no? Entonces, y a mí algo que me resuena siempre mucho es que le estaba apostando al futuro, ¿no? Claro. Porque nosotros no sabemos si somos buenos nadando o pintando o haciendo cine, porque tenemos una escuela de cine increíble y se acaban de presentar sus cortos en un festival en Nueva York. ¿Cómo vamos a ver si somos buenos si nunca lo probamos, ¿no? Si no Claro. tenemos la oportunidad. Y entonces las utopías son estos espacios de oportunidades y al mundo le han encantado, o sea, han venido televisoras de Japón, de Francia, de Alemania, de todo el mundo a conocer las utopías, ¿no? En Iztapalapa. Entonces, Claro. Sí, como que cambian. en resumen, yo lo visualizo de esta forma, siendo que fue una de las alcaldías o de los municipios, para quienes no están acá en México, que tiene, que fue conocida, reconocida como uno de los municipios más peligrosos del país. Hoy, gracias a estas actividades y a estas acciones de gobierno, de ese gobierno, de alguna forma se recuperaron ciertos espacios para la sociedad, o sea, hicieron como empoderamiento de espacios que eran predios Abandonados ahí. abandonados y los recuperaron para dar un desarrollo y un progreso social, en el que volvieron a retomar estos espacios para dar cultura, deporte, integración social, y esto ha hecho que pues esos espacios pues tengan más luz, tengan más participación, tengan más tránsito, o sea, sacaron a la gente de sus casas y se empoderaron de su territorio. Y esto ha Totalmente. hecho que la gente justo aprenda habilidades y bueno, vaya, se disminuyó justamente esta incidencia delictiva, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido una cosa que, todo un fenómeno del que yo creo que no se habla lo suficiente, ¿no? Honestamente, yo creo que no se habla lo suficiente de este empoderamiento social que ha tenido la alcaldía, ¿no? Me gustaría, ya estamos sobre el tiempo, pero hay algo que yo puse en el título de esta plática, que me gustaría nada más que nos platiques un poco. Nada más te voy a poner antes un par de comentarios que tenemos acá. ¿Qué es esto de justicia climática? Pero antes de eso, te leo el comentario de Elba. Qué bueno que estás con nosotros, Elba Rosas. Dice, gracias por compartir tu experiencia. Me encanta que en México se estén llevando a cabo este tipo de proyectos. Considero que la ciencia sin aplicación y sin beneficio al planeta y la sociedad es como dejar a medio camino el proceso. Muchas gracias, Elba. Y Angie lo que nos dice es muchas gracias por compartir tu experiencia durante este proyecto y sobre todo por tus palabras para empoderarnos sobre cómo compartir nuestro valor y conocimiento a la sociedad. Muchas gracias, Angie. ¿Qué nos platicas de qué es esto de justicia climática? Ay, pues la verdad es que esto es algo pues muy reciente, bueno, no tan reciente, viene desde los años 70 cuando nos damos cuenta que si no hacemos algo el planeta pues la vamos a pasar muy mal y más que eso, las comunidades con mayor índice de vulnerabilidad, o sea, es donde nos vamos a llevar la peor parte del cambio climático, ¿no? El cambio climático antropocénico es una realidad, ya está aquí, ya llegó, ya si lo negamos es porque, ¿no? No sé quiénes somos para negarlo, pero ahí tenemos las evidencias, Valencia hace una semana, Otis el año pasado, ¿no? Ujú. Tenemos esta serie de eventos que naturales, que en efecto son naturales, el tema es que ya son cada vez más violentos y más, ¿cómo se llama? Como más, con menos intervalo de tiempo, más frecuentes, ¿no? Ujú. Eh, y entonces eso nos pone en riesgo a las comunidades con pues, mayor pobreza, ¿no? Mayor vulnerabilidad, que no están tan preparadas. Y justicia climática es pensar en cómo nos preparamos todos y todas, porque el cambio climático ya está aquí para hacerle frente, ¿no? De qué manera empoderamos a toda la población para que esté preparada y no termine muriendo en uno de estos eventos
porque además son las personas más pobres en el tsunami de hace unos años, en Indonesia, me parece, en esta zona. Sí. Ujú. La mayor parte de víctimas eran mujeres, ¿no? Entonces también hay una correlación de género y este tipo y cambio climático. Y es ahí donde tenemos que atender y entrarle con datos, ¿no? Sabiendo, pero también entendiendo las dinámicas sociales. Y ahí es donde las personas de las ciencias sociales pues tenemos una oportunidad tremenda de incidir y contribuir con nuestro expertise, nuestro conocimiento, pero también nuestro compromiso. Y bueno, básicamente es eso, es justicia climática, es ser conscientes de que el cambio climático ya está aquí y de cómo nos preparamos y empoderamos a la población y sobre todo a aquella población que ha sido rezagada históricamente para que pues enfrentemos todos los eventos y las catástrofes, porque estamos hablando ya de catástrofes, y no nos vaya tan mal en el camino, ¿no? O sea, no podamos disminuir índice de muertes, de daños, etcétera. Entonces, bueno, básicamente, en términos muy sucintos. Buenísimo, me encanta porque creo que es un tema súper relevante, sobre todo que traemos todos en la agenda, el tema de, pues, todo lo que está pasando de sequías, huracanes, inundaciones, devastación, deslaves, ¿no? Y pues desde nuestras diferentes trincheras, como personas en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, tenemos que ser conscientes de que hoy por hoy solitos no vamos a lograr nada y tenemos que empezar a pensar en colaborar, en interdisciplina y, y que al menos esta parte que tú tienes, la parte social, es plena y absolutamente fundamental, ¿no? Porque a final de cuentas, para eso estamos, para, o sea, o sea, creo que el propósito máximo de todo lo que estamos haciendo es para que le sirva a la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, mil gracias, Erika, por compartir con nosotros tu testimonio, tus experiencias, todo tu conocimiento, ¿no? Yo creo que es toda para otra conversación, porque siempre Sí, quedan temas en el tintero. No les quiero robar más tiempo, pero les agradezco mucho a todas y todos los que participaron el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por sus comentarios, por su participación, por hacernos saber que están aquí con nosotros, escuchándonos y siendo parte de esta conversación. Y pues los esperamos dentro de 15 días, ya tenemos programación para dentro de 15 días. También vamos a tener un tema súper interesante y un poquito diferente. Les recuerdo nada más que todavía esta segunda temporada de Trascender Conciencia todavía no está en YouTube, pero toda la primera ya está arriba en YouTube. Entonces, por si quieren ir a ver de qué se perdieron, ya está por ahí. No olviden dejarnos sus likes, sus comentarios y saber si se les ocurre alguien más que podríamos entrevistar en estos espacios. Muchísimas gracias, Erika, otra vez. gracias a ti, Adri. Sí, Gracias a tu audiencia tan bonita. sí, gracias a todos ellos también. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos dentro de 15 días acá en Trascender Conciencia. Hasta luego. Bye. Ay, se me está perdiendo, espérame.